¿sí? Que es a lo que me estoy refiriendo. El objeto de la administración pública, ¿cuál es? Es que no se han preguntado por eso. Es que yo lo que quería aportar, Daniel, era de que la administración pública surge desde que tenemos democracia, porque antes de que hubiese democracia, el sistema de administración ni era pública ni era administración. Entonces, por eso es que es tan reciente y por eso es que no se miraba como una disciplina propia. Me parece muy buen comentario y me parece que es una solución parcial a lo que yo estoy diciendo. Solo le haría una pequeña modificación, lo pondría un poquito más atrás. La administración pública estudia la estructura organizativa del Estado. Y los estados modernos, en su versión más actual, obviamente como Estado moderno y su creación pues, son construcciones del siglo XVI, pero en su versión burocrática, formal, grande, inmensa, compleja, es un producto del siglo XIX y finales del siglo XIX. Realmente los estados del siglo XIX hoy por hoy nos parecen exiguos, nos parecen ridículamente pequeños, ¿verdad? Es sobre todo en el siglo XX donde la administración pública va a crecer. El primero que empieza a tratar estos temas de administración pública desde una perspectiva disciplinaria y formal y que nace de la sociología es Max Weber, que es un autor que dentro de la historia de las ideas humanas es bastante reciente, entre muchas comillas. Es un autor decimonónico, pero es relativamente reciente. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar estados y las administraciones públicas complejas de los estados, estamos hablando de un fenómeno que en sí mismo es bastante nuevo. Y añadiríamos que encima, ese fenómeno, cuando la estructura política es dictatorial o autoritaria, es difícil de conocer, porque el dictador no va a estar dispuesto a abrir la puerta y decir, pasen ustedes a conocer por dentro cómo funciona el monstruo, sino más bien que yo lo tapo intencionalmente. Entonces es verdad, es sobre todo un objeto de estudio que se ha desarrollado a partir del siglo XX y bien entrado al siglo XX. Pero es normal que estemos en pañales, igual que la física estaba en pañales en el siglo XVIII, pues obviamente la administración pública está en pañales o está empezando, ya es un niño pequeñito, pero está empezando a desarrollarse ya aquí en el siglo XXI. Algo tenemos, pero no va a estar tan desarrollada como otras disciplinas. Yo creo que también afecta no solo lo que naturalmente debe ir desarrollando cada disciplina o cada ciencia, sino también que la administración pública necesariamente se relaciona con la política y entonces vienes a tener un problema técnico y normalmente se soluciona a través de un asunto político, Un proceso político. Entonces es complejo solucionar. Va, no se me adelante porque ese va a ser un gran tema que vamos a tocar la clase de hoy, y es la diferencia entre la organización privada y la organización pública, ¿no? Que tiene mucho que ver con algunas reflexiones que hacen de esto. Si hay o no hay unas características específicas que son de administración pública. Entonces, sí, tenemos por tanto que prestarle mucha atención, digamos, quizá los físicos, los químicos, los médicos, los biólogos, más o menos tienen claras cuáles son sus grandes preguntas, que es lo que viene a argumentar en esas dos primeras páginas. Y nosotros tenemos que prestar un poquito más de atención en cuáles son nuestras grandes preguntas. Si él hace una propuesta que sin ser definitiva ni mucho menos, pero parece que es muy interesante. ¿Cuál es la propuesta que hace? ¿Dónde hay que fijarse cuando tenemos que entender este aparato terrorífico, formidable, en sentido estricto, que es el Estado? Pues nos aclara que uno de los grandes errores es que pareciera que nos preguntamos si necesitamos cumplir con reglamentos, más que con una funcionalidad específica. Sí, sin duda, pero ¿cómo lo resume él? ¿En qué tres grandes cuestiones, qué tres grandes áreas se centran? Lo que llama el micromanagement, ¿verdad? La motivación, El gran problema de la motivación y la medición. Muy bien, y la medición. Él dice, estas son nuestras grandes cuestiones. Dice, no necesariamente tenemos que estar 100% de acuerdo. Desde luego es una interesante reflexión. Claro, él está hablando, este tipo está hablando desde su experiencia dentro de en su contexto estadounidense, ¿verdad? Está hablando, y los ejemplos que pone son claramente gringos. Pero bueno, yo creo que como gran y general reflexión nos van a tomar a nosotros, ¿no? Es como la administración, porque la disciplina que vamos a tocar nosotros, la disciplina que vamos a empezar a donde nos vamos a entrar, pues quizá no todo lo profundo que nos gustaría, pero nos vamos a entrar en esta clase, tiene estas tres grandes cuestiones como parte fundamental de su
de su quehacer, ¿no? De la clase de cosas que nos tienen que explicar. Antes de entrar en cada una de estas, esa reflexión de la que estábamos hablando, me gustaría que la hiciésemos de alguna manera. ¿Qué diferencia hay entre lo público y lo privado? ¿O no hay diferencia? Sí, ¿Por es qué sí hay diferente. diferencia? Porque Los propósitos son distintos. aparte que lo privado es castigado más severamente por una mala gestión. Porque el sistema público no pierde en sí dinero, ¿verdad? No genera. Entonces no recibe un castigo directo de una mala gestión. Bueno, La forma que se administran los recursos. Ajá. No, y lo privado busca... tranquilo, nos estamos emocionando demasiado, ¿verdad? Tranquilo. A ver. La diferencia, partiendo de ese ejemplo, sería lo privado, por una mala gestión, se castiga de forma endógena, porque castiga más que todo a su empresa, ¿verdad? Sí. En cambio, lo público, por un mal manejo, castiga de forma exógena, porque castiga a la población directamente, ¿verdad? Va, pero eso que me acaban de decir, ya que veo que el ambiente está defendiendo la diferencia entre lo público y lo privado, yo voy a hacer abogado del diablo y voy a argumentar que no la hay. No hay diferencia. Eso que acaba de decir es una cuestión de escala. Porque en última instancia es, en lo privado afecta a un grupo de personas que dependen de esa empresa, trabajadores, propietarios, clientes, a menor escala. En última instancia es lo mismo. Si tú tienes una organización que es muy grande como los estados-nación tienden a ser grandes, el estado guatemalteco en términos relativos es pequeño, pero no deja de ser una organización muy grande, ya si nos vamos a estados europeos son organizaciones absolutamente descomunales, inmensas, solo es una cuestión de escala. Por lo tanto, las organizaciones humanas deben ser estudiadas bajo los mismos paradigmas. ¿Qué vas a hacer? Lo que estamos hablando es de organización humana. Y la organización humana, ya sea pública o privada, se somete a la misma clase de reglas financieras, de procedimiento. El Estado es una empresa al final. El Estado es una organización, no lo piensen así. Es El Estado es una organización, Es que lo el digo, Estado es lo una... has dicho bastante, o sea, organizar un Estado Es igual que organizar una empresa, pero no es decir que el Estado es una empresa, sino el Estado es una organización humana que requiere de una estructura, que requiere de unas funciones, que requiere de unos procesos, que requiere de un financiamiento y que requiere de unos objetivos. Ya está. Lo mismo pasa que tampoco son organizaciones para hacer pisto con las organizaciones sin ánimo de lucro, con las ONGs, la misma cosa. Son organizaciones muy grandes que tienen un objetivo, que tienen una estructura, que tienen unos procedimientos y que tienen por lo tanto un funcionamiento interno. Hay estructuras privadas o hay ONGs y fundaciones que son más grandes que algunos estados. Walmart es más grande que algunos estados. Greenpeace es más grande que algunos. Tanto en la cantidad de pisto que maneja, como la cantidad de gente que maneja, como la cantidad de procesos y relaciones que tiene entre las partes. A mí me parece que esos tres aspectos que estás anotando ahí, la motivación es muy importante en cómo vas a variar el comportamiento en una organización privada como en una pública. ¿Por qué? Porque la motivación en una empresa pública necesariamente va a ser la obtención de mayores recursos económicos, y en una organización pública no necesariamente va a ser esa obtención de ganancias. La motivación se refiere a los trabajadores, la gente que está por ahí. supuesto, pero entonces tu motivación va a ser, si no trabajas, no te van a pagar. Claro. Una empresa pública, perdón, una empresa privada. ¿Y en la pública? Pero en una pública es que le hagas caso a la cabeza para que no te despidan, no importa si rindes o no en tu trabajo. Al final, No, pero eso estaría más en una cuestión de medición. Yo, como trabajador, requiero de un salario. Eso es un motivador. Ese motivador es transversal, ¿o no? Funciona en empresa pública, en empresa privada y en organización sin ánimo de lucro. Luego, hay motivantes que no tienen que ser necesariamente monetarios, pero son motivantes importantes tanto en lo público como en privado. Yo soy de Google. Entonces yo como un trabajador de Google, puta, hago que esta cosa se mueva. El mundo se mueve gracias a mí. Eso es un motivante que no necesariamente tiene que ver con lo que cobro, sino que tiene que ver con el sentido de, digamos, el sentido de gran motivación, de que yo tengo un objetivo en lo que yo estoy haciendo. Eso lo puede sentir perfectamente también un trabajador público, ¿no? la forma de generalización es que no importa al final qué tipo de institución sea, Puede todas ser. generan bienes satisfactorios. Desde la teoría de sistemas, todas tendrían inputs, todas tendrían outputs, todas tendrían outcomes. O sea, se podría
entender perfectamente toda organización como parte de un sistema. ¿Por qué dicen ustedes que es lo público y lo privado es distinto? ¿Por qué? Es diferente. A nivel Pues, macro. Es que Vamos a hacer un proceso así etimológico profundo. Sí, es distinto porque se Es la distingue. percepción que se tiene también, bueno, profe. Bueno, pero vamos a intentar objetivar esa percepción. ¿Está justificada esa percepción? sí. A ver. Lo que habla el texto es sobre el exceso de normatividad que puede haber entre una y otra. Por ejemplo, en el sector público, por ejemplo, demasiadas rigideces. Sí. Hay demasiada legislación, Sí. a diferencia del sector público que es mucho más flexible, pienso. Al revés. El sector privado, ¿no? El sector privado, correcto, así es. ¿Por qué esa clase de principios no pueden ser trasladados? ¿Por qué no podemos tener un sector privado con empresas públicas flexibles? Por ejemplo, La corrupción que existe, entonces ha hecho de que muchas veces se pongan los famosos candados al no digo yo que al no, proceso, ¿verdad? que digamos, las instituciones públicas tienden a ser entidades muy burocratizadas. ¿Conocen alguna organización privada que es muy burocrática? ¿Por qué? Hay organizaciones privadas que son espectacularmente burocráticas. Espectacularmente. Y les podemos poner ejemplos de organizaciones públicas que tienen cierto grado de flexibilidad. ¿Eh? Yo, por ejemplo, les diría que el sistema de servicio civil británico. Ah, es que nosotros, Público-privado. sí, es que nosotros estábamos englobados en Guatemala. Ajá, estábamos contextualizados. ¿Qué dije la primera clase? ¿Qué dije el martes? ¿Qué dije el martes? Tenemos que abrir nuestras mentes, ¿verdad? Sí. Tenemos que contemplar otras posibilidades. Cuando yo digo público-privado, no me estoy refiriendo público de Guate, privado de Guate. Ah, Me es estoy que nosotros refiriendo a estábamos. público conceptualmente y privado conceptualmente. Por ejemplo, ¿eh? De hecho, le voy a decir una cosa. Toda organización compleja requiere de burocracia. Es imposible que funcione sin Claro, pero burocracia. por ejemplo, a ver, yo creo que en la iniciativa privada, y no sé si pecaré de pero en la iniciativa privada, si bien es cierto, hay burocracia y hay procesos que deben de caer. Por eso me compré una cosa. Para mí me cae constantemente esta cosa. Independientemente de que exista la burocracia, pero digamos la burocracia no castiga tanto la esencia propia de la organización. No es como en la máquina del Estado, que entonces hay muchas instituciones, o sea, digamos muchas organizaciones o suborganizaciones de toda esta máquina del Estado, que cada una tiene sus propias políticas, generan sus propias normativas y entonces hacen demasiado complejo el funcionamiento o el acoplamiento de todas ellas. Entonces, si me preguntas, o sea, en función de la diferencia, yo creo que el tema, si bien es cierto, la burocracia es existencial en ambos escenarios, pero hay burocracia sana, hay burocracia que se puede practicar y que, digamos, no es tan desgastante como en otros Pero escenarios. entonces me están respondiendo diciendo, la organización privada tiende a ser menos burocratizada, entendemos más o menos todos a qué me refiero, que la organización pública. Pero una vez más me están hablando de un problema de escala y no me están hablando de un problema de esencia. Sí, correcto. Yo les estoy preguntando si esencialmente No, lo privado y lo público tienen diferencia en ese sentido. Y le voy a decir por qué es importante. Porque muchas de las reformas que se van a hacer en muchos países van a tener en cuenta que lo que tengo que hacer es trasladar esos principios flexibles de la organización privada a la organización pública. Y que han sido relativamente exitosos. Ahí cada maestría tiene su librillo y hay Claro. mucho debate sobre la mesa, pero han sido relativamente exitosos a la hora de trasladarlo. Y que hay pues una gestión de hospitales en Madrid ahora que contempla un sistema de precios, que es capaz de darle, por ejemplo, un valor a cada tratamiento que se da a un ciudadano, que aunque el ciudadano no paga directamente eso, se le pasa la factura. Dice, ¿sabes lo que le costó el Estado el tratamiento que te ha hecho? Esto. ¿Por qué? Porque hay un sistema de precios más o menos instalado dentro de la gestión interna de los hospitales. Te pongo ese ejemplo. Esa es la idea de trasladar principios flexibles de lo privado a lo público, porque si la respuesta es son esencialmente distintos, esa relación va a ser parcial. O se va a dar de otra manera. Todas las reformas de nueva gestión pública descansan sobre la idea
Ese es el marco teórico de la gestión pública, de que son lo mismo cosa. Es que, bueno, yo lo que yo hacía referencia más que todo es a ese montón de normativas que en el sector privado te dificulta cumplir con tus resultados muchas veces. Entonces ahí es donde tú puedes ver la producción de entre uno y otro. Porque en el sector público, ¿cuál es su fin? La ganancia, ¿no? Pero en el sector, produciendo unidades. Sí. En cambio, en el sector público, muchas veces esa producción de metas y de productos es lo que dificulta. Se está centrando aquí, ¿no? Usted está diciendo, hay un problema, la diferencia entre lo público y lo privado es un problema de medición, en realidad. O sea, es mucho más fácil decir, la empresa privada, como tiene dividendos y beneficios, tiene el problema de medición parcialmente solucionado, y las organizaciones públicas no lo tienen precisamente por eso. Perdón, señora. Yo creo que a nivel conceptual, como usted dice, y a nivel macro, se puede entender que ambas son similares porque las dos son organizaciones. Sí. Sin embargo, yo creo que en los detalles sí existen diferencias. Por ejemplo, no tanto en relación a medición o motivación o cómo se maneja lo interno de la institución, sino quién asume el costo del funcionamiento de cada una de estas organizaciones. Ahí sí hay una diferencia. Explique un poquito qué se refiere con asumir el costo de la función. Que en el caso de las organizaciones públicas, el costo se tiene que distribuir entre todos los que contribuyen, sean o no beneficiados. Y en el caso de la... En el caso solo se afecta a quienes pertenecen a esa organización, pero no necesariamente tiene un impacto, digamos, yo pienso que el nivel de impacto que tiene una versus la otra puede ser muy diferente. Bueno, entonces lo que hay es, digamos, el ingreso financiero en una se produce a través de lo que vende o el servicio que da, y el impacto financiero de otra no lo también se hace a través de la gente que... No, porque en un caso se está obligando a la gente a contribuir o a aportar para el funcionamiento de esa organización, mientras que en el otro caso, si yo quiero compro, si no, no compro. Sí, ella menciona algo que, englobándolo, que es una característica, sí es muy propia de los estados, y es que el estado tiene poder sobre todos sus ciudadanos, poder se impone. Porque un estado sin imposición no es estado, ninguna empresa es así, y una manifestación son los impuestos, pero hay muchas manifestaciones de ello. Va, los otros los pueden responder bien, ese no lo puedes responder bien, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque una de las grandes diferencias de lo público y lo privado es la capacidad de ejercer violencia. Seguro que vamos a encontrar organizaciones privadas que tienen capacidad de ejercer violencia, pero, en términos de la esencia de la organización, los estados-nación y las administraciones públicas son entidades fundamentalmente coercitivas, u orígenes fundamentalmente coercitivos. Y en el caso de las otras organizaciones, no necesariamente su origen es coercitivo. Yo quería también aportar que, aunque sea a nivel imaginario, una de las grandes diferencias es la eficiencia y la eficacia. Dentro del pensamiento se tiene que la empresa privada es más eficiente y eficaz que el Estado. ¿Para qué? Para lograr los resultados previstos. ¿Saben para qué yo creo, por ejemplo, voy a intentar contraargumentar esto? ¿Saben para qué creo que el Estado es mucho mejor que las organizaciones privadas? Para eso. Además, hay estados, para invadir países. Hay estados mucho más eficientes que muchas empresas guatemaltecas. Es que, digamos, ese es uno de los grandes debates. Hay una parte del espectro ideológico que diría, lo privado siempre. De hecho, hay un libro, si quieren leer un libro que les va a mandar en este tema, es Burocracia de Mises, ¿no? De este gran autor de Mises, Ludwig von Mises. Entonces, tiene un libro que se llama Burocracia, donde argumenta exactamente eso. Lo privado, siempre y en todo lugar, es más eficiente que lo público. ¿Por qué? ¿Por qué diría él? ¿Por qué diría un argumento liberal? Tiene un costo. ¿Por qué? Tiene un costo. El no ser eficiente tiene un costo. Mientras que en el sector privado no necesariamente. Por el sistema de precios, dice. ¿Verdad? Que va por ahí. Tiene un sistema de precios. Es capaz de medir vía precios. ¿Qué es lo que hablábamos antes del problema de la medición? Cosa que el Estado, ¿cómo se mide la defensa de un país? ¿Cómo se mide la seguridad? No puedes medir en términos de beneficios. Por lo menos no hay sistema de precios. Por el nivel de inseguridad. Claro, pero ahí es como... Ahí es donde, por ejemplo, fíjense, problema que hubo en la administración pública española. Hacen una gran, fantástica evaluación de cómo funcionan las comisarías del país, ¿verdad?
Entonces, después de una evaluación muy exhaustiva, sale que, me acuerdo que era, a ver cómo era esto, ¿verdad? Aquí está Portugal. No sabemos muy bien por qué existe Portugal, pero yo creo que no debería existir Portugal. Es una parte de España, pero eso es una opinión personal, ¿verdad? Yo soy de aquí, solo para que lo sepan, y yo soy de Zamora, cabal, de la línea Porto. Hay una comisaría en Gandía que está ahí, que sale horrorosamente mal calificada. Y hay una comisaría en Santiago de Compostela que sale muy bien calificada, en términos de niveles de criminalidad y en todo tipo de indicadores que me intentan medir eso. ¿Qué solución plantearon los encargados del sistema de seguridad español? Incrementar los efectivos. ¿Dónde? Allá arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está? Estaba mal. Aquí recibió más financiamiento y a este se le quitó. Ah, pero entonces así no. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, este no lo necesitaba, ¿no? Este iba muy bien en la cosa. Tenía buenos resultados. Tenía buenos resultados. Bueno, pero la lógica es, si yo, dado que yo tengo un pastel que yo tengo que redistribuir, ¿dónde lo distribuyo? ¿Dónde están los problemas? Y se transfieren recursos de aquí a aquí, porque aquí les hace falta gente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sancionando al tipo que lo hace bien y estoy beneficiando al tipo que lo hace mal. ¿No? Problema de medición en la administración pública. Porque al final el administrador público, al no tener claro un sistema de precios, puede optar por pedir siempre más recursos. El problema es que no tengo tantos policías, y no tengo tantas secretarias, y no tengo tantos, digamos, inversión para mis programas. Y por eso estoy mal. ¿No será que no lo estás haciendo bien? ¿No será que estás mal organizado? ¿No será que no estás siendo eficiente? ¿No? El discurso político hace que no sé hasta qué punto se juzgaría de la misma manera una empresa privada. Tú tienes una empresa privada con varias secciones, entonces una da muchos beneficios y otra da pocos. Y ¿saben qué voy a hacer? Voy a meter mucho pisto a la que da pocos. No la cierras. No, ¿verdad? La cierras o la reestructuras o la pones a prueba y empiezas a decir, bueno, te voy a evaluar un poquito mejor y te voy a dar más, te voy a quitar gente y voy a ver qué haces con ese ¿verdad? Pero además es un tema de... Perdón. Estaba ya con la mano. No, solo iba a complementar la idea del sistema de precios, que en el caso del sector privado no soy eficiente y voy a cerrar, mientras que en el Estado simplemente voy a tener pérdidas y alguien va a tener que asumir esas pérdidas, pero el Estado como, o sea, en sí mismo no desaparece. No desaparece. No tiende a desaparecer. Vemos muy pocos ejemplos de estados que desaparecen. O colapsan, ¿no? Los famosos estados colapsados son Somalia. Siria se podría considerar ahora un estado colapsado, no sé. Fracasado quizá, pero no sé si tanto colapsado. ¿No? Ciertas partes de Irak quizá. Pero son como siempre el sustituto tiende a ser la generación de un nuevo estado. O sea, hay un vacío de poder y lo que está haciendo ISIS es acabar generando una estructura de violencia que va a acabar siendo un estado, porque vacíos de poder no suelen ser permitidos. ¿No? Y eso nos lleva a este ejemplo que le estaba poniendo, a quizá una tercera característica, que es la politización de las relaciones. Como bien decía el maestro Lenin, la política no lo es todo, pero está en todo, ¿verdad? Y hay política también, y líos políticos y cuchilladas políticas en empresas privadas, ¿verdad? En organizaciones privadas, y en ONGs, y en todo ese tipo de cosas. Pero claro, la mediación que se produce en lo público quizás sea categóricamente distinta, ¿verdad? Sinceramente, cuando nos ponemos con estos temas, no les estoy diciendo, si se dan cuenta, hemos argumentado a favor y en contra, ¿verdad? No, yo no diría que hay una solución perfecta. O sea, de hecho, cada quien tiene que elaborar su propia solución. Porque yo tengo un marco ideológico liberal, voy a tender a pensar que la organización privada es más eficiente y por lo tanto las reformas en la administración pública tienen que tender a ir hacia una mayor, digamos, impregnación de principios liberales o de principios de libre mercado en la administración pública. Y si pienso que no es así,
Si pienso que hay espacios donde la administración pública es más eficiente, como la justicia, como la, por ejemplo, la provisión de la reducción de pobreza, problemas de pobreza de emergencia, todo lo privado, infraestructuras. Hay un buen caso que se puede hacer a que las empresas privadas o organizaciones privadas no tienden a generar buenas infraestructuras. Pues claro, si acaso en mi finca, para ir de aquí a allí sí, pero todo lo que se hace en una carretera de aquí a Escuintla está más jodido, ¿verdad? Porque mucha inversión. ¿Para qué? De todos nadie lo ¿Verdad? Digamos, y entonces ahí el Estado entra como un monopolio natural que puede ayudar en un sentido o en otro. Yo diría que estas dos tienden a ser bastante discutidas. Uno puede decir, en lo público podemos meter sistemas de precios, hay ciertas organizaciones privadas donde es muy difícil medir por lo menos hacia adentro, ¿verdad? Básicamente, esto pasa en toda organización. Siempre, no sé si se han dado cuenta de esto, siempre hay alguien en la oficina que no sabe muy bien qué hace. Entonces siempre dices, ¿este tipo a qué se dedica? No lo encajo muy bien. Está todo el día haciendo fotocopias, pero ¿a quién se las hace? ¿Por qué gana tanto? Exacto. Al final solo es una cuestión de vectores de comparación, digamos. Lo que es un problema de información. Y es un problema de medición. Esto es un poquito como cuando estás en Semana Santa y vas con un santo, bailando un santo, ¿verdad? Y de repente uno empieza a bajar el hombro, ¿verdad? Y otro empieza a bajar el hombro y los que están ahí dicen, ¿quién es el hijo de su madre? Claro, como solo tienes que bajar un poquito el hombro, no sabes muy bien quién es, ¿no? Entonces es muy difícil establecer dentro de la organización quién es, exacto, quién es el freerider y quién no lo es. Entonces por ahí es donde surge el problema de la motivación y cómo coordinar grupos. Y una cosa que vamos a explicar ahora que es muy importante es un problema de agente principal, que es lo que hace que, de alguna manera, funcionen mejor las organizaciones. Claro, quizá la diferencia en este sentido del sistema de precios es que a nivel interno las organizaciones van a tener problemas muy similares, ya sean privadas, ya sean no lucrativas, ya sean públicas, pero es el outcome, lo que sale de esa caja, lo que quizás sea un poquito distinto en lo público y lo privado. Tú puedes medir la eficiencia general de una empresa, aunque haya free riders dentro de una empresa, la puedes medir porque es rentable a largo plazo. Y en el caso del Estado, es muy difícil medir cuán rentable es el ejército de Estados Unidos. Porque ¿cómo vas a medir rentabilidad cuando estás hablando de dominación mundial? ¿Cómo lo mides? ¿Verdad? Es muy difícil medir eso. Entonces, quizá a lo mejor la ventaja de organizaciones no públicas sea que hacia afuera tienen mayor capacidad de demostrar, por lo menos, sostenibilidad. ¿Verdad? Y en el caso de lo público es eso, es que siempre va a estar ahí. Lo hacemos mal, hay un agujero inmenso, ahí sigue Grecia. Más endeudada que esa organización no puede haber, pero ahí sigue, y va a seguir, pase lo que pase, ¿verdad? Por la característica de construcción violenta de las organizaciones político-territoriales. Pero aparte de eso, yo creo que se puede argumentar dentro de un espectro ideológico si son más o menos parecidos a lo político-privado. Y de hecho lo vamos a notar en ciertos marcos teóricos que vamos a ver de administración pública. Pero hay como les decía, nueva gestión pública cree mucho en esa superioridad de lo privado frente a lo público e intenta, siempre que sea posible, meter principios privados en lo público, y tenemos modelos como el de gobernanza, por ejemplo, que no tiene una consideración tan buena de lo privado y que cree mucho más en la burocracia weberiana clásica para solucionar problemas sociales. Sí. No, una pregunta, ¿qué es lo que muestra el sector privado? ¿Qué es lo que muestra el sector privado? ¿Cómo que eso lo muestra? Más rentabilidad. Rentabilidad, o sea que a largo plazo, hacia afuera, en Tigo puede haber muchos haraganes, ¿verdad? Dentro de Tigo puede haber algunos haraganes. Pero en última instancia Tigo da pisto. Entonces, al final dices, bueno, yo tengo un problema de medir la rentabilidad interna, pero en última instancia mi organización es rentable, ¿verdad? Cosa que en lo público, como no tenemos esa noción externa de rentabilidad, sobre todo en algunas áreas muy concretas, ¿cómo hago para decir si es rentable? Y ahí es donde quizás las ineficiencias pueden permanecer mucho más en lo público que en lo privado. Aunque si la organización está mal y empieza a perder pisto, los que están en la organización empiezan a cambiar la organización automáticamente, y en el caso de lo público, las dinámicas de cambio interno van a ser más políticas. Van a ser más políticas. Va a importar más la relación de fuerzas que hay en el momento, más que la rentabilidad hacia afuera que tiene la organización. Digamos, en el tema de medición, puede ser que no se pueda cuantificar la rentabilidad de una intervención. Vía sistema de precios. Claro.
pero digamos con las tendencias que cada vez son más frecuentes de que haya mayor participación ciudadana y que haya una exigencia mayor de rendición de cuentas por medio de esos y gestión por resultados, sobre todo, o sea, que yo pueda tener un indicador que no se mida por sistema de precios, pero que yo pueda tener indicadores para medir seguridad, por ejemplo. Que no sea, tu organización tiene que tener 500.000 quetzales de beneficio, no, porque eso en las comisarías no funciona. Lo que sí funciona es, tu nivel de criminalidad tiene que estar debajo de X. Y el año que viene intentemos bajarlo un poquito más. El año que viene un poquito más. El reto ahí entonces es definir las mejores mediciones, o sea, los mejores indicadores. Exacto. Y de hecho, pero como está politizado todo, también es político. ¿Qué clases de mediciones son las que vamos a tener? O por lo menos también se lidera de una forma política. Entonces aquí en el Estado va a ser muy difícil que tengamos, digamos, como un conocimiento técnico objetivo, sino que también son muchas veces ideologías en competencia lo que nos va a acabar decidiendo cuál es el mejor indicador y qué es lo que me importa a mí, ¿no? como organización. Eso es bien complicado. Porque digamos, ¿cómo se mide la inseguridad? ¿Cómo? Estadísticas de muertes o robos, Es que uno, con incidentes podría ser. Con muertos en la calle, ¿no? Se puede medir con denuncias, ¿verdad? Se puede medir con reportes policiales. ¿Pero eso significa que está bajando la criminalidad? No, porque puede que esté subiendo la cultura de denuncia, por ejemplo. Exacto. Pero no ha bajado. No necesariamente que baje la criminalidad. No se puede hacer. Entonces también tenemos encuestas de victimización, que son percepciones de la población. ¿Qué te ha pasado a ti? Por cierto, en Guatemala solo se ha hecho una encuesta de criminalización en la actividad capital hace poco. Claro. Entonces es muy difícil, cuando no tienes percepciones... En visto sacaron una de una cajita mágica. Hicieron supuestamente un estudio también de criminalidad y los resultados fueron fabulosos según el estudio. La realidad fue totalmente distinta. Entonces, fíjense, no digo que sea necesariamente así, yo no creo que lo sea, pero ¿qué pasa si baja el índice de homicidios? Y yo digo, qué bien. Estamos bajando el índice de homicidios, por lo tanto estamos haciéndolo bien. ¿Y si la bajada del índice de homicidios es porque está mejorando el sistema de salud? No. Le pegan un tiro a alguien y antes se moría. Claro, somos capaces de llegar y por lo menos salvarle la vida. O se quedan así de ruedas o se quedan en coma, pero le salvamos la vida. Y por lo tanto eso, que hubiese sido hace un par de años o hace 5 años un muerto, es un comatoso en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, no ha mejorado necesariamente tu sistema de seguridad, ha mejorado tu sistema de respuesta a emergencia de salud. Entonces, si yo estoy con el índice de la tasa de homicidios como el gran indicador de esto, a lo mejor no estoy viendo toda la realidad. Y tengo que fijarme, por ejemplo, en heridos con arma de fuego o esa clase de estadísticas que las voy a encontrar en el sistema de hospital y de atención de emergencias, que a lo mejor me dan otra clase de percepción, otra clase por lo menos de medición distinta. Si yo soy el ministro de Gobernación y sé esto, y sé que lo que está pasando es que está bajando los homicidios, pero no sé si necesariamente está bajando las heridas por arma de fuego, entonces empiezo a utilizar una estadística y no la otra para decir que estoy haciendo fantástica. Entonces, una vez más, tenemos una politización incluso de las mediciones. La politización va a ser uno de los factores que va a ser transversal en la cosa pública y que, en cierto sentido, va a existir en lo privado, pero no al nivel que existe en lo público. Tampoco están los medios de comunicación y la agenda mediática pendientes tanto de lo que hace TIGO a nivel interno, pero sí de lo que hace el Ministerio de Gobernación. Entonces eso hace que sea bastante complicado. Ya metidos en los 3 grandes problemas de los que habla Robert Venn, ¿a qué se refiere con esto? Exceso de control. A ver, ¿por qué? Exceso de control en los sistemas internos, de cómo funcionan los procesos, cómo se llevan a cabo y cuáles son los procesos. ¿Por qué tengo la tentación de generar exceso de control? Por falta de confianza. No me fío de la persona. Entonces yo le digo, mira chato, tienes que hacer A, B y C. Y por lo que sea, no hace A, B y C. Entonces, ¿yo qué hago en reacción a eso? Más reglas. Más reglas para controlar. Más reglas, le voy a decir. En vez de hacer A, B y C, vas a hacer A1, A2, A3, A4, A5
B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C4, C5. Y te das cuenta que ha funcionado un poquito mejor, pero sigue sin hacer eso. Y entonces ya le pongo A1 partido por 2, A3, A4, A7, A9, y entonces empiezo a generar toda una serie de rígidos comportamientos para que tú hagas exactamente lo que yo quiero que hagas. Cuando eso se da una y otra vez, ¿qué me voy a encontrar al final de la película? Burocracia. Que toda esa burocracia, que es tan increíblemente específica, la tengo que entender como una solución a un problema coyuntural. Y cuando me surge un problema alternativo a ese, ya no voy a tener la capacidad con esa serie de pasos de responder a ese problema. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hago? Más reglas. No. Empiezo a desregular por aquí para intentar establecer una forma de abordar este problema. O sea, más Pero reglas, cuando pero en empiezas... otro sentido. ¿Eh? Más reglas, pero en otro sentido. O sea, Pero en un reglas primer momento intento como desregular para que puedan tener más capacidad de acción los que tienen que solucionar este problema. Pero una vez que hago eso me encuentro el mismo problema. No están siguiendo los pasos tal y como yo quiero que sigan los pasos. Corrompes, digamos, El sistema. el sistema. Pero No, busca A veces no necesariamente es una corrupción del sistema. Es una cuestión de cómo yo hago que se transmita la información a la persona que tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Y esto es lo que se llama, esto es una conceptualización económica, pero que se utiliza muy bien aquí, que es el problema de agente principal. A ver, muy importante, me he encontrado esto en muchas clases. Agente y principal son dos personas distintas. A veces me hablan del agente principal como si fuese uno, que es un agente principal. No. Agente y principal. ¿Quién es el principal? El jefe. ¿Quién es el agente? El empleado. Muy bien. ¿Qué pasa? Que yo le digo al empleado, por ejemplo, ¿qué le digo? Dígame algo. Yo soy un jefe y le digo, tráeme un café. tráeme un café. Eso le dice. Este es un jefe de verdad, ¿eh? Tráeme un café. Aaron Casillas. Y que lo trae. ¿Qué pasa? No me gustó, lo dejé con leche. Exacto. Entonces, ahora Bien despechado. el empleado tiene que saber que no solo es el café, sino que es que tiene leche. Y además le trajo una taza demasiado grande, entonces tiene que ser una taza pequeña. Y además no me puso azúcar, y me tiene que poner 2 de azúcar. Y además, la primera vez que me trajo el azúcar no me lo removió bien, entonces tengo que decirle que lo remueva bien. Y entonces empiezo a ponerle toda una serie de condiciones aquí. Pero resultó que usted fue al médico y le dijo, deja de tomar leche porque le está haciendo mal, tienes intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Le vuelve a pedir un café con todos estos procedimientos, pero le trae el café con leche. Entonces tiene que volver a cambiar otra vez el proceso. ¿Qué es el problema del agente principal? Que el agente no haga lo que el principal quiere que haga, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Un caso de Marreca. Mira, tráeme un café. Sí, pues, y se va el empleado. Y se hace el tonto. Mira, ¿y mi café? Ay, jefe, es que me llamó no sé quién y... ¿Por qué no te quieres servir el café? Entonces, bueno, tráeme ya el café, sí, ahora voy. Pasa una hora y no te he traído el café. ¿Por qué está desobedeciendo la gente? Que ya no sabe lo que ¿Eh? No. En este caso, porque la gente no le da la puñetera gana cumplir la orden del principal. Y esto pasa constantemente en las organizaciones humanas. En el tema específico que toca, pasa mucho en las organizaciones del Estado, que el jefe pierde el objetivo, la función que tiene, tanto él como el empleado. Y cuando le da instrucciones o órdenes fuera de su espectro de operaciones contratadas, se topa con esto que es una rebeldía. Bueno, este ejemplo que yo estaba poniendo era un problema de otra de las grandes cuestiones que nos habla el texto, que es la motivación. Yo no estoy motivado a hacer lo que me dices, mira, tú vete a matar a ese. Yo no pienso hacerlo. No me pagas lo suficiente como para que lo mate, ¿verdad? O sea, dame otra clase de
incentivos para que yo te obedezca en esa clase de orden, ¿no? O sea, ahí hay un problema de agente principal porque hay un problema de traslado de información. Pero puede ser que haya un problema porque no es capaz de explicarme qué quiere. ¿No les ha pasado eso alguna vez con el jefe? Le dice, mire, hágame esto. Y dices tú, ¿qué hago? No sé muy bien. Entonces le preguntas al jefe y te das cuenta que él tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere. Si él no tiene muy claro qué es lo que quiere, imagínate tú. Y tú haces tu propia interpretación de lo que quiere. Muchas veces adaptada a tus circunstancias y a tus intereses. Y a tus capacidades. Y cuando lo haces, el principal se queja porque no eres capaz de cumplir con sus expectativas. Otro problema de agente principal. Hay más de un principal, que es otra cosa que señala el texto. Hay más de un principal. ¿Qué significa eso? ¿A quién obedezco? ¿A la comisión del Senado que está regulando mi agencia o al presidente que es en teoría mi jefe? Si yo soy el director del FBI. Pero se supone que hay jerarquías dentro de la burocracia, ¿no? Total, pero el organismo de check and balance estadounidense, que es lo que dice el texto, lo que hace, saben ustedes que en el caso estadounidense tú tienes el ejecutivo y tienes las dos cámaras legislativas. El problema, no el problema, sino el diseño institucional es que el ejecutivo a través de comités y subcomités tiene capacidad de regular acciones administrativas. Entonces tú tienes el comité de seguridad y trae ahí al del FBI y le dice, ¿usted ha visto este caso de cómo lo manejó? ¿Usted se da cuenta de cómo usted, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se da es después del 11 de septiembre? Es una reestructuración completa del sistema de seguridad estadounidense, completa. Y lo que hacen es empezar a como ver qué es lo que pasó mal y generar regulaciones desde estos subcomités. Y el empleado, es decir, el director del FBI, tiene por ley que obedecerlas. Pero claro, tiene un jefe que se llama el presidente de Estados Unidos. El mejor presidente de Estados Unidos le está metiendo presión para que haga otra cosa, distinta. O sea, ¿quién obedece? Es un problema de agente principal porque tienes dos principales, o tres principales. Porque resulta que hay un tercer agente que son los medios de comunicación. Y te están mentando la madre todos los días los medios de comunicación. Entonces tienes la tentación como director del FBI de hacer caso a la prensa, hacer caso al presidente o hacer caso al comité que te regula tu acción administrativa. Es un problema de agente principal. ¿A quién haces caso? Al que me paga. No sabes. Al que me no sabes paga. quién es, ¿eh? Al que me paga. No sé. No lo tengo tan claro. A lo mejor yo juzgo que el presidente está en una situación de debilidad política y mejor no hacer caso al presidente. Porque en el momento que siga haciendo caso al presidente, si él es débil, a lo mejor al que le parten la cara es a mí. ¿Han visto House of Cards alguno? No. O sea, ¿cómo pueden estar en esto y no ver House of Cards? Es que no tenemos Netflix. Se me escapa. Hay que verlo. Hay que verlo. O sea, es necesario para ustedes verlo porque es una lección de política. Obviamente dentro del marco institucional estadounidense, pero los principios bajos. Netflix. Hay un momento en la serie en el que el presidente quiere que el jefe de una agencia, no voy a dar demasiados detalles, haga determinadas cosas. Y el jefe de la agencia siente que eso se escapa al marco legal donde está. Que la interpretación del presidente del momento está dándole vueltas, o sea, está retorciendo a qué se encarga el objetivo de su organización. Pero le está presionando para que lo haga. Entonces lo que hace es obedecerle por una parte, pero luego ir filtrando información a medios de comunicación por otra. Para joder, ¿verdad? Para joder al presidente. Y debilitarlo y para que él pueda hacer su función bien. Entonces esa clase de dinámicas de agente principal van a ser comunes en la organización pública. Y uno diría, el problema de agente principal, por lo menos en términos de la literatura que trata de organizaciones empresariales, el objetivo es alinear los intereses de agente principal. Por ejemplo, yo soy el jefe de ventas, ¿verdad? Y este es mi vendedor, ¿no? Yo soy el jefe de ventas y el agente es mi vendedor. ¿Qué hago yo para que el vendedor cumpla mis objetivos? Le doy comisiones por venta, por ejemplo. Entonces, el hecho de que yo le dé un motivante que hace que suba mi rentabilidad, le beneficia a él y me beneficia a mí. Entonces, ponemos los incentivos y los intentamos alinear. O tengo una política de recursos humanos que motive al trabajador, que le haga sentir bien, que le dé ciertas facilidades, no sé. Hay de todo. Fíjense, por ejemplo, Google, que es una empresa, o Facebook, que son empresas
creativas o que intentan ser creativas, les ponen comida gratis, les ponen juegos, les dan horarios flexibles, todo eso es para que se alineen los incentivos entre lo que quiere la organización, el principal, y lo que quiere el empleado, que es la gente. En el caso del empleado público, vamos a tener la misma dinámica, vamos a querer que haya incentivos para obedecer al jefe. En algunas ocasiones. En otras va a ser más importante que no lo obedezca. Les voy a decir por qué. Porque el principal se puede llamar Roxana Valdetti, ¿verdad? Y si yo soy Roxana Valdetti, si yo soy Roxana Valdetti, a lo mejor lo que le estoy pidiendo al principal no es algo que haga bien a la organización del Estado en general. Entonces, fíjense, algo que vamos a ver es que el problema agente principal, en algunos casos, no en todos, pero puede ser un beneficio para el Estado en general. El hecho de que la gente tenga cierta independencia principal controla cosas como la corrupción. Si el agente es un funcionario de carrera, en el caso de la SAT, que tiene su independencia laboral, digamos, que tiene su propia carrera, que no depende directamente de los conchaveos políticos con Roxana Valdetti, entonces a lo mejor le puede poner un freno a lo que quiere hacer Roxana Valdetti. Y eso no es necesariamente malo en una organización como esta. Entonces también tenemos que jugar con que hay dinámicas de agente principal que obviamente van a ser negativas para la eficiencia de la organización, pero por otra parte puede haber dinámicas de agente principal que perpetúen el problema y que dividan al agente principal, al burócrata y al político, y que no son necesariamente negativas. Pero también puede haber ejemplos de esa administración privada, pero por lo general son bastante más intensos en la administración pública. Muy bien. Entonces, la tentación del micromanagement, nos dice el autor, es ¿cómo hago yo? Por un lado, para controlar la acción de mi agente, si yo estoy mandando, y por otro, ¿cómo le doy herramientas para que solucionen problemas? ¿Cómo yo le doy determinada flexibilidad para que solucionen problemas? ¿Y cómo se llaman esas restricciones en el caso guatemalteco? Derecho administrativo. Es que, ¿se acuerdan de lo que decíamos en la otra clase de la hiperjurisdicción de la política? Wisachización de la política. De la administración, digamos, es uno de los grandes problemas es que si lo que yo voy a hacer es tener la tentación de hacer regulaciones cada vez más específicas y encima decir el principio básico del funcionario público es hacer lo que la ley le permite hacer y la ley le permite hacer ese funcionario público se va a estar constantemente encontrando problemas donde no sabe si tiene que hacerlo o no, si puede hacerlo o no puede hacerlo. Y eso lo vamos a ver como un problema de la administración pública guatemalteca, que cada vez que pasa algo llega el funcionario guatemalteco y empieza a revisar la ley. ¿Tú crees que la ley me faculta hacer esto o no? Bueno, mi interpretación es que sí, mi interpretación es que no. Hay un lío ahí de, bueno, ¿y quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y en qué libro? Y ahí, claro, a todo esto ahí está el problema. Todavía no lo hemos solucionado. Estamos decidiendo si la ley nos faculta hacerlo o no nos faculta hacerlo. ¿Cómo manejo cierto grado de discrecionalidad del funcionario que es necesario que el administrador público, que el funcionario, que el empleado público, si quieren llamarlo así, en general, tenga cierto grado de discrecionalidad, sin que también se vuelva aquello un descontrol? Entonces, ese es el primer gran problema que nos señala Robert Venn. O sea, voy a tener siempre esa clase de tentación y es muy difícil saber cómo solucionar el problema de la desconfianza, el problema que él llama, por ejemplo, del emprendedurismo. Muchas veces una agencia, esto es un concepto muy interesante, muchas veces una agencia estatal crece o no dependiendo de la figura política que le han puesto a dirigir. Entonces a veces tienes a unos señorones en una organización que llevan a la organización a unos niveles increíblemente importantes. Por ejemplo, el FBI es un producto de Hoover, ¿no? ¿Han visto la película esta no, es de Leonardo DiCaprio? La agencia. ¿Qué? Es sobre el FBI, el origen del FBI. Bueno, es una película bastante larga. ¿Cuál es? Lobo de Wall Street. No, hombre, o sea.
Se llama Hoover. Si quieres leerla, es Edgar Hoover. Es la vida del tipo que estuvo 50 años, desde su origen hasta que se murió, porque se tuvo que morir, manejando el FBI. Era un burócrata que no lo lograron sacar nadie. Fue su... De hecho, 50 creo que es un poquito menos exagerado, pero vamos, fueron décadas el tipo manejando la organización. Y fue una creación suya de cómo supo como burócrata pelear políticamente, que le fueran dando competencias, manejar muy bien el tema de medios de comunicación, ir creciendo la organización del FBI y convertir determinados delitos en delitos federales y hacer que el organismo central, normalmente la policía estadounidense tiende a estar muy descentralizada, pero que haya una organización que funcione a nivel estatal, nacional, ¿verdad? Que sea el FBI. Si no tienes a este entrepreneur, a este empresario hasta cierto punto del ámbito político, no entiendes cómo crece el FBI en un momento dado. Pero es que el FBI creció con una parte de chantaje, pues, porque él tenía las grabaciones de las amantes y lo que sea de todos los presidentes. Entonces, era como el único hombre al que el presidente le tenía miedo. Todo el mundo, en un momento dado, todo el mundo le tenía pánico a él. ¿Bueno? Es un emprendedor. Pero les voy a decir una cosa, empieza de la nada, la película se ve muy bien, empieza siendo una organización pequeñita. Y luego lo que hace muy bien, además de extorsionar a la gente que lo hizo, era, entendía muy bien cómo vender determinados casos. Entonces hay un caso de un famoso atracador de bancos que él utiliza para hacer crecer la organización, que se proyecta mucho en los medios, y los medios empiezan a decir, ¿por qué no le dan más recursos? ¿Por qué no le dan más competencias a este tipo de FBI? ¿Verdad? Y eso es lo que hace que la organización vaya creciendo. Es interesantísimo ese concepto de emprendedurismo dentro de la administración pública, porque el perfil del director va a ser importante para entender el crecimiento y el desarrollo de la organización, ¿verdad? Solo les pongo un ejemplo. Para mí, esto no sé si están de acuerdo conmigo, pero para mí, la CGPlan hasta cierto punto ha mantenido cierto grado de prestigio dentro de lo que cabe y cierto grado de tecnificación porque los perfiles de los directores de CGPlan han tendido a ser personas con niveles de capacidades relativamente altos. O sea, si yo llego y pongo a la sobrina nieta del presidente, que es más inútil que pegarle a un padre, a lo mejor me destruye la organización. Y eso pasa con algunas organizaciones que tienden a ser de nombramiento clientelar así, sin tener en cuenta ningún tipo de sistema de mérito, aunque solo sea de consideración interna del sistema de mérito, y eso hace que la organización tenga un perfil bajo. Hasta que alguien dice, bueno, vamos a darle un contenido más técnico, y a lo mejor se vuelve técnicamente o tecnocráticamente importante para el presidente, y después los demás presidentes van tendiendo a tener perfiles un poquito más decentes dentro de esa organización. Les cuento eso como hipótesis, ¿no? Para entender por qué hay organizaciones que no sirven para nada muchas veces y que son completamente inútiles, y como hay organizaciones que son un poquito más decentes dependiendo de el caso que vean. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos quedó claro este problema del micromanagement. Podemos seguir hablando porque el texto va para mucho. Siguiente problema, la motivación. ¿Cómo? Pregunta, ustedes conocen el estado guatemalteco mejor que yo. ¿El funcionario público guatemalteco está motivado? No. No. ¿Alguien cree que sí? No. ¿Sí? A ver, cuéntame. Dentro de una misma estructura de corrupción puede ser que su motivación sea... Pero... No, Sí. esa es una motivación. Hay gente que está motivada, Robert. No, me estaba refiriendo más Dentro de dentro de la... Positivo. Claro, si me pones ese ejemplo, sí, claro. Una motivación. No me puedo imaginar ahí, si es verdad, a mí me suena mucho dinero, pero si es verdad que se ganaban, ¿cuánto era al año? No. No, ¿cuánto era al año? 290 millones. No más. Yo escuché que eran 10. Vamos, eran casi, son 900 millones de quetzales, no toda la organización, pero ¿cuánto se llevaba el presidente? El 65% con... O sea, entre los dos se llevaban. Tú estabas hablando de que cada año se ingresaban 400 millones de quetzales. Claro, eso es una motivación, decir, ver la cuenta ahí, sí, crecer, qué motivación. Pero una vez que asumimos que no estamos robando, para hacer lo que yo quiero hacer, o sea, digamos, para hacer lo que en teoría tengo que hacer dentro de la estructura organizativa del Estado, ¿el empleado público está motivado? No. ¿Por qué no?
Incluso lo que hablabas, que muchas veces los jefes ni siquiera tienen la preparación para el cargo que ocupan, eso también les motiva. Claro, problema de motivación. Yo, que llevo 20 años aquí, veo con Isto, que es amigo de no sé quién, le ponen de superior a mí. Allá le dicen culicagao, que llega entonces A chingar la Y vida. entonces el concepto técnico es culicagar. Lo que tenemos que desarrollar. Va, ese, por ejemplo, puede ser un problema ya más adaptado al caso guatemalteco de motivación. El hecho de que no haya una carrera administrativa donde tienes no solo una vía de entrada al Estado y que te garanticen ese puesto, que a veces pasa, ¿no? Vía entras y eres permanente, sino que dentro de esa estructura tú tengas capacidad de ir teniendo por lo menos determinados escalones, y que de aquí a que termines dentro de 20 años vas a tener más responsabilidades, más salario y mayores prestaciones, lo que sea. Pero no solamente tienen que ser monetarios, sino que Los pueden ser incentivos. otros incentivos. El clima Yo creo que sí laboral. está motivado, tiene un empleo. Es que si nos comparamos Cuando vos no lo con- tenés, cuando vos no lo tenés, sí. Pero- Sí, Pero Tiene un empleo, eso ya lo motiva ¿a qué? Pero, está superior solo un segundo. a otro. A ver, ¿a qué No, lo, pues, pero ¿a qué no. lo motiva? eso es... A lo mejor a llegar al trabajo y hacer clic. Pero una vez dentro del trabajo, ¿a qué lo motiva? Pero él en su interior tiene trabajo, Pero, o sea, tiene un empleo. Quiere trabajar. ¿Cuántos no tienen empleo? O sea, que está motivado a levantarse por la mañana, No, vestirse y llegar a la... Eso ya es eso como que dicen, eso es salió de su casa. Una vez que tenemos, a ver, una vez que tenemos que juzgar qué hace dentro de su empleo, ya no está tan motivado a hacer lo que Ya tiene que no. hacer, ¿verdad? Va, entonces por ahí va. Miren, nos va a pasar en ciencias sociales en general siempre. ese No chavo tenemos sí es categorías explotador. absolutas, no existe... Tiene empleo. A ver, el método comparado en ciencias sociales implica que yo siempre me tengo que comparar con ambos, es verdad. Entonces, no existe la noción persona alta. Eso metodológicamente es imposible decir. Esa persona es alta. Esa persona es alta, relativamente hablando, siempre. Entonces, si por ejemplo estamos pidiendo y estamos utilizando la perspectiva comparada para hablar de calidad democrática, la calidad democrática no puede existir en esencia. Existe en comparación con una serie de mediciones que yo establezco. Entonces, ¿hay una persona alta? No. Hay una persona que al lado tiene 2,15 y como la media del mundo, 1,73, es alto. Pero no necesariamente es alto en esencia. Si todos midiésemos 2,10, pues 2,15 no sería tanto, ¿verdad? Entonces eso siempre tiene que ver con comparación. Y es verdad, no podemos decir, hay una persona que está motivada en esencia o no está motivada. Pero dado más o menos lo que queremos que una persona haga en su trabajo, por regla general dirían ustedes que los empleados de tipo están más o menos motivados que los empleados estatales. ¿Quién está más motivado? El tipo. ¿Por qué? ¿Qué? Incentivo económico. Clima organizacional. Va. Perdón, incentivo económico, vamos a dejarnos ahí. Si solo fuese el incentivo económico, los empleados del Congreso serían las personas más motivadas del mundo, ¿verdad? Tendrían una motivación que saldría por los ojos, por las orejas. No necesariamente es así. O sea, no solo son salarios lo que nos importa. Es más, en el caso del Congreso, esos salarios a qué están sometidos. Ese aumento salarial es a qué están sometidos. ¿Qué? ¿Pero a qué? Pacto colectivo. Pero el pacto colectivo que Dietas. dice, yo que tengo X puesto, tengo una subida salarial anual de 10%, ¿no? 10%. Va. Sin aumentar mis capacidades y sin aumentar mis responsabilidades. ¿Qué incentivo tengo con el salario? Cero. Solo tengo que sentarme y voy a seguir recibiendo salario. Por lo tanto, no solo es una cuestión de mayor o menor salario, es una cuestión de política salarial. Tú aumentas tu salario en la medida que aumentas la responsabilidad y la capacitación que está asociada a esa responsabilidad. Mira, pero yo creo que lo que no tenemos tal vez es una sostenibilidad en la motivación. Pero dentro de las instituciones sí tenemos una variable, y tú lo decías, que depende mucho también del liderazgo de la persona que en ese momento esté en la institución y cómo motiva a sus propios equipos, donde a veces ves muertos resucitar y cambiar su estilo de vida. Lo que sí siento yo que está muy desmotivado, que también es parte cultural, son los que llevan demasiados años a veces en instituciones. Entonces, ¿aquí qué está surgiendo? A ver, ¿aquí qué está surgiendo? El debate que tengo yo. Ha surgido muy pronto en esta clase. Normalmente surge como en la cuarta, quinta clase, pero en esta ha surgido la segunda. Debate entre 0,11 y 0,29. Ahí es la falta de incentivos. Aquí está hablando de llega
el ministro X y esa persona tiene su equipo de trabajo. ¿Qué equipo de trabajo tiene? Normalmente 0,29, ¿no? Sí. O 180, Llevo engaño, no sé qué. Su gente, ¿verdad? Su gente. Pero su gente que como no utiliza estas figuras que están un poquito fuera del ámbito funcional, como estábamos diciendo el otro día, y a esa gente se le puede dar un mayor salario y una mayor competencia. ¿Qué pasa con el 011 que ve entrar al ministro y mete a su gente? ¿Ese está motivado? Se desmotiva. Al revés. Y entonces siempre tenemos el de, ¿quién es 011 aquí? ¿No es 011? Ah, bueno, es que el otro día, claro, pero fíjense, el otro día a mí ha pasado en clases y clases y clases que empiezan los 029 a decir que los 029 son los que mueven el Estado y luego los 011 empiezan a levantarse así casi en armas y decir, ¿cómo dices eso? Los 029 son unos enchufados de no sé qué y en los que estamos ahí son los 011. Y entonces, si Jimmy quita el 029, deja analfabeto el Estado. O sea, eso. Yo escribí un texto el otro día y dije exactamente eso. O sea, esta idea de Jimmy de llegar y decir, voy a quitar los 0,29 que tengan un salario mayor a tanto. Descabezas a la gente más capacitada del Estado casi de la noche a la mañana. Porque es a los que tú le puedes ofrecer un salario mejor y unas condiciones mejores versus otro que a lo mejor no tiene esa clase de cuestión. A ver qué dice el 011. Debate 011-029, siempre se genera esto. A ver. No, yo no. Párate. ¿Por qué piensas alto? Vamos a escuchar al compañero. Una carrera administrativa, y eso fue algo que me llamó mucho la atención en la SAT, por ejemplo, porque yo empecé en la SAT como 186. Ese es un renglón presupuestario interesante. Ha sido bajando. Típico renglón así, medio de contrato y tal. Sí, temporal. Y muy burocrático y estúpido, ¿vale? Luego viene un 029, porque entonces el punto era, bueno, había que darle continuidad a un proyecto. Y luego vieron que, bueno, vieron ciertas bondades en mi gestión y dijeron, nos vamos a pasar a 011. O sea, no necesariamente los 011 somos estúpidos. Mario, eso va para ti. El punto es algo muy interesante con el tema de la motivación y en función de esa carrera que estábamos hablando con respecto a los renglores presupuestarios es, a veces, la trampa esa que platicábamos en la semana, en la clase anterior, la trampa que pone el Estado para seguir contratando a personal, porque me llama la atención lo que dijiste. Tenemos que contratar a más gente, necesito más gente y más gente para poder hacer funcionar la máquina institucional. Y por cierto, en el caso guatemalteco, eso ha sido sí, en los últimos años ha sido muy increíble. El aumento de la cantidad de gente. Pero es que el punto es que nos comemos entonces presupuesto contratando asesorías y cosas estúpidas que realmente no le da valor agregado al tema gobierno, y es ahí donde empieza la desmotivación. Porque entonces pasan personas, conozco compañeros que tienen 3, 4 años de 029 y no han podido optar a una plaza y ojo, son imprescindibles para la institución, son muy importantes, pero no existe la figura económica para poder crear la plaza y darle. Pero yo creo la plaza 011. Para mí el problema es este. Normalmente, el hecho de, ¿sabes qué problema tenemos? Que ser un no híbrido. Tenemos categorías funcionariales. En realidad no, o sea, puede haber un documento ahí que dice que las tenemos, pero no las tenemos. Entonces hablamos de 011 y 029 y los 029 lo vamos a ver cuando veamos mejor. Son extremos. El caso español. En el caso español tenés categorías A1, A2, C, A1, A2, B, C1, C2. Esas categorías están asociadas a una capacitación determinada, a una experiencia determinada y a un salario determinado. Entonces son transversales en el Estado. Entonces tú puedes, donde dicen, ¿tú qué eres? Yo soy C1, ya sabes. ¿Qué clase de formación tiene? Ya sabes más o menos cuánto cobra, puede haber ciertas diferencias, pero por la general está bastante estandarizado. Ya sabes qué clase de responsabilidades tiene dentro del ejecutivo. Regresado a la EDG. Aquí, lo que pasa es que el regresado a la EDG, y esto a mí me gusta decirlo, pero les voy a decir una cosa, me gusta decirlo en esta clase ya cuando llevan demasiados ciclos como para abandonar. Yo les admiro mucho porque esta maestría no les sirve absolutamente para nada. El 10% de ustedes va a conseguir la empresa. No, pero en serio, tú llegas al Estado guatemalteco con tu maestría, aquí está, gestión pública y liderazgo, en la EDG. Sí, a mí ya me pasó. Una política de capacitación que esté unida a una política salarial. Entonces, esa capacitación no te da puntos, por regla general, van a variar, depende de qué institución, porque hay instituciones dentro del Estado guatemalteco donde sí puede ser, donde sí se valora. Pero por regla general, ustedes, claro, para mí, ¿cuál es el problema del 011?
que el 011 solo es un renglón presupuestario. No te habla nada ni de la competencia que tiene, no te habla nada de la capacitación que tiene, no te habla nada de la responsabilidad que tiene. Y no te habla de la clase de capacidad de ascender que tiene. Como mucho hay un bono por experiencia, digamos, que al final no es mucha diferencia, ¿verdad? Pero de ahí tú te puedes quedar con el mismo puesto, con la misma... Y puedes tener todas las maestrías de la ADG que te dé la gana. Y todos los diplomas de no sé qué te dé la gana. Y puedes tener una cantidad de cosas, de diplomas ahí, no te sirven para ascender dentro de la administración pública. Pero ¿verdad? el universitario sí te sirve en la vida. Pero ojo, lo que falla ahí es lo que falla ahí es la ley del servicio civil. Está muy débil y no está bien enfocada entonces en esa carrera profesional que La ley, claro, ahí es donde uno dice, el 011 en sí mismo, como 011 está defendiendo a su gente, ¿verdad? Pero el 011 en sí mismo, no sé si es una respuesta a nuestros problemas, no la es. Y ahí es donde llego y digo, va, voy a agarrar a este tipo que tiene todas estas cosas y con un 029, que es una figura mucho más flexible, le pongo un salario que no depende de la plaza que ya está creada y no tengo que modificar el reglamento interno de la organización y todas esas cosas que son burocráticamente terribles. Una vez más, otro problema, micromanagement. Yo he generado toda una serie de normativas que son tan difíciles de conseguir, de deshacer, que lo que hago es agarrar 185, 129 y empiezo a ponerlos a trabajar. Y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo con esa idea. No digo que todos los 011, no puede haber, y de hecho la aspiración es que la aspiración es que la vida laboral de un funcionario sea eso. Por lo menos la aspiración dado el marco legal guatemalteco es que tú puedas tener a gente permanente, pero esa gente permanente que tiene unos años determinados tenga la capacidad de promoverse internamente en la organización, ¿verdad? En ese sentido... Hay excepciones, por supuesto, claro. Pero te puedo contar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo todo el equipo que trabaja conmigo 029. Sí. Pero había alguien que acababa de tener su titulación, que era 011 y que pidió trasladarse a trabajar en mi equipo. Cuando yo le dije, mira, ¿cuánto ganas en 011? Y era algo que yo totalmente... Yo le dije, mira, yo prefiero cambiarte de reloj de un 029, iba a pagar 4 veces más de lo que él tenía, pero sí, por la característica del puesto, le dije, necesito eso porque no te puedo dejar salir a las 4 todos los días por la dinámica que nosotros tenemos en comunicación social. Claro. Y su respuesta fue, no, prefiero quedarme en mi plaza con ese salario y aunque me tengan que corresponsabilizar otra vez al puesto que tenía, que no es su carrera. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de...? Porque sabía que a cambio ya no había la permanencia. Le generaba una vulnerabilidad en su trabajo. Decía, claro, 3 años cobrando 4 veces y mi mujer gastándoselo en ropa y yo en carros. No seas misógino. Pero... El hombre gastándoselo en ropa y la mujer en carros. Tampoco nosotros, cuando ingresamos dinero, el ser humano no tiende a ahorrar exactamente, tener el mismo nivel de vida, ahorrar todo, sino que normalmente se va gastando todo y dice, me puedo quedar sin trabajo, y esa forma de pensar. Yo sí conozco casos de gente que se ha pasado de 011 a 029, pero es gente que está tomando un riesgo en un sistema donde está claro que el ascenso salarial y está claro que la capacitación y la responsabilidad te lleva a un mejor puesto y una mejor categoría. Y el sistema que se ha copiado nuestro, que es el sistema francés, español, ¿verdad? El sistema de Europa continental, no bajas de puesto. Cuando una vez que llegas a una categoría, tú eres ya, pasas de B a A2, no bajas a B otra vez. Eso no pasa. Entonces te vas sintiendo muy seguro. Claro, te ofrecen esa posibilidad y tú la tomas. A usted no se la tomó por eso. Es normal. Normal que él piense, ¿cuántos años tenía para eso? 21. Sí. No ¿cuántos años tenía él? ¿Cuántos años le garantizaba usted de trabajo? 6 meses. Que no joda, perdón. Creo que hay un problema un poco más grave con el 029. Y es que tenemos que volver precisamente a lo que estábamos hablando allá. Desafortunadamente, estos puestos se manejan políticamente. Y si políticamente llega otra persona, capaz o no, porque muchas veces hay una serie de incapaces, llevan a su gente y cuando ven el puesto. O sea, la estabilidad no depende realmente de capacidad, sino depende casi siempre de las roscas políticas.
Y ahí total y absolutamente perdida la motivación. Entonces yo creo que no podemos hablar ni que uno es malo ni que el otro es malo. Simplemente tenemos que encontrar el camino. Sí. Lo que sucede también es que el 029 es como el botín de la campaña política para pagar los favores. Puede serlo también. Puede ser la forma de meter a gente más técnica de mayor capacidad en el Estado, pero puede ser, por supuesto, la forma de pagar con Plaza Fantasma o con... Es mucho más viable contratarlo en 011, tenerlo ahí, pero hacer la batalla más flexible por hacer el caso de rotación de personal y tranquilo, ¿verdad? Bueno, depende también, porque en el caso, específicamente las instituciones donde yo he estado, los puestos políticos son 011. No, vamos a ver. Yo le diría una cosa. Todos son puestos políticos. Porque muchas veces yo he llegado, no todos, pero yo muchas veces he llegado al 011 de manera clientelar. Entonces, yo llego con el X gobierno. Entonces, para blindar a la gente que yo he metido en ese, no los hago 011. Sí, es que depende de la dinámica y el interés de cada persona. ¿Saben algo? Que el 029 y su grupo 18 se creó como un incentivo al que era 011 y que se había preparado. Porque llegó un momento en que el sistema de servicio civil no respondió a las capacidades que la gente en el sector público estaba obteniendo. Entonces renunciaban y se iban a otro lado. Entonces se creó el 029, pero de forma para ciertos empleados. Recuerdo yo que el 029 se creó en la política de reducción del gigantismo estatal. No, lo que pasa es que no fue todos estos renglones se crearon porque por la parte esa del pago de las indemnizaciones para el pasivo laboral. Este se implementó inmediatamente después, inició el retiro voluntario. O sea, esa fue una política de reducción del Estado. O sea, no lo veamos tan simple. Yo lo vería, en términos generales es una política de flexibilidad laboral. De que tú tengas mecanismos un poquito más flexibles para... Lo que sucede es que todos estos renglones se te pagaba más, pero no tenían el pasivo laboral. Entonces el pasivo laboral era el que estaba viendo. Yo, por ejemplo, en el 96, yo era presupuestado, yo ganaba muy bien, pero yo ya no quise trabajar. Pero me fui a trabajar a otro lado ganando mucho más por 029. Entonces, ¿pero por qué? Porque donde yo estaba, o sea, el mismo Estado se fue... Yo también topé en el mismo Estado se fue tecnificando, entonces necesitaba de mano de obra calificada, vamos a decir. Entonces, donde yo estaba, yo ya no... se genera esta especie, perdón, de truco. Así es. Sistema politizado. Pero porque... El día que mejoremos este sistema va a ser el día que dejemos de hablar de 011 Así es. Y que le hagamos otra denominación que no sea solo un renglón presupuestario. No, hay que establecer las reglas claras. Un puesto con responsabilidades, capacitación y salario. ¿Sabe Daniel, por ejemplo, en salud pública? En salud pública, por ejemplo, hay 20.000 empleados presupuestados y 20.000 contratados por 029 y su grupo 18. Pero ¿cuál es el problema que ha existido y se han creado tantos bonos para poder ir mejorándole el salario a los médicos, que en el 97 un director ganaba 5.000 quetzales y uno por 029 que llegaba ganaba 10.000 o 12.000. Entonces, pero acordate que uno de los grandes problemas del 029 es que pero a lo que quiero llegar yo, bueno, ¿qué pasa en salud pública? Entonces, no tienen una ley orgánica muy obsoleta y que el Servicio Civil les ha pedido por siempre que actualicen esa ley para poderles hacer un estudio y poderlos mantener de un salario superior al que tiene, pero nunca se ha hecho. Entonces, políticamente se ha manejado de esa manera. Entonces, va en prejuicio del propio empleado. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, en la institución que yo trabajé, que fue el organismo judicial, se realizó este tipo de estudio supuestamente para reorganizar y hacer más eficiente y mejorar el salario de la gente. ¿Qué crees que sucedió? Solo quitaron personal de cada entidad y ahí valió todo. Ese es un buen punto, porque yo creo que la reforma del sistema de servicio civil va a depender mucho de cómo soy capaz de entender qué gente está dentro del Estado ahora mismo. Así es, correcto. Y qué clase de incentivos puede entender de cambiar su régimen laboral. Entonces, y de cómo, vamos a ver, a mí lo que me gustaría que hiciese una reforma del sistema de servicio civil, si lo digo, es que tú puedas documentar la biografía laboral de una persona y puedas decir que he pasado de ser 029 a 185,
hace no sé qué, y luego que esa persona te pueda enseñar, tengo una maestría de escoladores, tengo un diplomado no sé qué, tengo un diplomado no sé qué, y que tú con toda esa información puedas encajarle dentro de una estructura administrativa. Puedes decir, sabes que con tus condiciones, tú eres categoría X, y esa categoría tiene estas responsabilidades, este salario, estas prestaciones, y obviamente estos mecanismos de evaluación, que también van a ser importantes. Pero si no haces eso, si no te ganas la gente que ya está dentro del Estado y lo que pretendes es agarrar a todo el mundo del Estado, echarlo a la miércoles y volver a empezar, estás perdido, porque te van a, o sea, se te va a machacar políticamente. Bueno, no hemos tocado otros temas importantes, como por ejemplo el ambiente laboral, como parte de la motivación, pero es muy importante. Por ejemplo, yo creo que una gran política, que es una política laboral de motivación, es un poco de dignidad a la policía de este país, ¿verdad? No es cuestión solo de pagarles más, están relativamente bien pagados, relativamente bien pagados, pero las instalaciones son una mierda. El equipo es una basura, el uniforme les queda grande, la gente no tienen X cantidad de balas y si disparan más no tienen que pagar ellos. Todo ese tipo de cosas son cosas que me podrían mejorar mucho. Son regulaciones de motivación. Y tantísimas otras cosas que tienen que ver con eso y que vamos a tocar según vayamos viendo el sistema de servicio civil. Por ejemplo, el prestigio también, ¿verdad? Claro. Esta es una motivación muy interesante. Nosotros en la Escuela de Gobierno, uno de los temas de la Escuela de Gobierno es dignificar al empleado público. Y eso es una labor que hay que ir haciendo. Que el empleado público tenga un prestigio y que estar ahí. Les digo una cosa, para un español como mi abuelo hubiese llorado si yo me consigo una plaza dentro del Estado. Hubiese llorado de alegría. De alegría. Era lo más, era en España, no, bueno, aquí no. Pero mi abuelo siempre hablaba, por ejemplo, de las plazas, mi padre y sus dos hermanos, funcionarios, ¿verdad? Hablaba de las plazas que se habían ganado, había posición sus hijos, con una alegría increíble. De verdad era un orgullo conseguir esto. Eso, hasta que no cambie Guatemala, vamos a seguir teniendo problemas. Y solo una pequeña mención al problema de medición. ¿Cuánta gente trabaja en el Estado de Guatemala? ¿Por qué no? Porque no hay ¿Por qué no sabemos? Entonces, o sea, no hay renglones presupuestarios, podríamos medir eso. Sí, ¿Y cuántos? Como 400.000. El tema es que los estudios te dicen es virtualmente imposible tener una cifra exacta de cuánta gente trabaja en el Estado guatemalteco. Una organización, el Estado guatemalteco, mirándolo en perspectiva comparada, es un Estado muy pequeño. Es lo que les decía el otro día. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene todo el presupuesto de Guatemala solo manejando una región dentro de España y solo una consejería. Imagínense lo demás. De hecho, el presupuesto español son 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Imagínense la diferencia. Imagínense una línea lo que sacaría. Tenemos un tamaño de Estado enano, pequeño, exiguo. No somos capaces de saber ni siquiera cuánta gente trabaja ahí. Pero es la misma simetría de la información. Estamos diseñando, Comentarios salsa de día. Eso va a ser tu tesis, ¿verdad? Claro, es algo muy básico, pero solo es un pequeño ejemplo ilustrativo. Yo tuve en la primera generación de EG, en la 1301, tuvimos este debate y a mí me sorprendió muchísimo porque las estimaciones que sacaron, la estimación es esa, 400.000, 500.000 en total, pero las estimaciones de sus compañeros era impresionante cómo variaban. O sea, había unos que decían, en el Estado guatemalteco trabajan 150.000 personas y había otros que decían que en el Estado guatemalteco trabajaban 600.000. Era algo increíble. De verdad fue presenciar eso cuando tenías una clase donde había tiburones y tal. Fue bastante impresionante. Ni la gente sabe, ni ellos mismos sabían muy bien cuál era la cantidad de gente. Es que somos los tecnócratas. Obviamente tiene mucho que ver con eso, con renglones medio oscuros, con plazas fantasma, con trabajadores temporales, con jornaleros, con un montón de cosas. El jornal que es 031, ¿verdad? Esa clase de cosas hace que se vuelva muy complejo y que medir algo tan básico como eso, o sea, solo es eso, es algo complicadísimo para el Estado guatemalteco. Imagínense, ya gestión, pues no sé, supongo que si tiene un poco de vergüenza interna, no sé si o no tengo ni idea.
que la ley de servicio civil sea universal para todas las instituciones, porque aquí es el tema que cada sector, cada ministerio puede tener sus propias políticas. Nos estamos adelantando mucho, ¿eh? Nos estamos adelantando mucho, porque esto es parte de discusión de la reforma. Yo le digo, en principio yo le diría a usted que no. Vamos a ver, el modelo español es un modelo bastante transversal. Como les digo, son categorías y tú puedes tener una categoría y por eso permite migrar de una institución a otra con más facilidad. Porque al final eres A1 y puedes pasar de patentes a 100, que es la SAN, perfectamente. Siempre y cuando hagas unos cursos y cosas así. En el caso estadounidense, vamos a tener un sistema de reclutamiento y capacitación descentralizada. Y tiene cierto sentido que el empleado del ejército tiene capacidades distintas a un tipo que maneja la presupuestación, ¿verdad? O sea, yo entiendo que un personal administrativo puede ser relativamente transversal a las instituciones, pero el FBI tiene que saber qué clase de gente quiere que esté trabajando para ellos. O el Ministerio de Agricultura tiene que saber qué clase... Y normalmente son distintos. El Ministerio de Salud tiene médicos, ¿verdad? Que normalmente son capacidades distintas al resto. Entonces, unificar bajo una sola ley toda la administración pública, yo creo que va a ser imposible. Y el sistema descentralizado es un sistema muy interesante. Pero claro, ahí le vas a tener que dar muchísima capacidad para que las instituciones, los ministerios, generen sus propios sistemas de reclutamiento. Sistemas, no que cada ministro pueda meter a la gente que le da la gana dentro del Estado, sino sistemas de reclutamiento, donde puedas tener mecanismos meritocráticos, exacto. Mecanismos meritocráticos. Bueno, para la próxima semana el texto que tienen que leer se llama Many Houses, que está ahí en el portal, que es un texto fantástico para entender tipologías. Y lo que vamos a hacer es agarrar esas tipologías y aplicarlas a distintos estados. Lo vamos a hacer con esa conceptualización, la vamos a utilizar para casos distintos. Lo van a ver, vamos a poder agarrar un país y vamos a poder decir, dentro de este tipo encaja aquí, dentro de este tipo encaja aquí, dentro de este tipo encaja aquí. Y creo que en últimas cuentas son principios básicos bastante importantes, ¿verdad? Teorías, conceptos, eso es lo importante. Teorías, si alguien me dice esta clase es muy teórica, me pongo muy contento. Sí, ¿De acuerdo? Nos vemos el